Muy bien, vámonos entonces a Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Y vamos a ir leyendo, en realidad, el versículo 1 primero, y porque nos quedamos ahí en el versículo 1 y vamos a seguir correlativamente. Vamos a ir correlativamente a meditando en la palabra. Entonces, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ya lo vimos eso el anterior jueves y creo que fue de mucha edificación notar la diferencia que hace el apóstol Pablo, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Wow, esas son cuatro niveles, niveles se puede llamar, para tomar en cuenta hacia dónde estamos llegando con nuestra oración. Entonces, pero es interesante de que Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero obviamente hemos aprendido también en anteriores transmisiones de los jueves de que nuestras oraciones son escuchadas, pero obviamente nuestras oraciones o nuestro espíritu, nuestro ser tiene que estar a la altura. Eso quiere decir siempre reconociendo humildemente nuestros pecados y nuestras iniquidades, equivocaciones y pidiéndole perdón al Señor, porque eso es importante, recuerde muy bien, ¿no? Entonces, y termina el versículo 1, ¿no? Luego de hablar de rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, y dice, por todos los hombres. Cuando habla aquí de todos los hombres, me llama la atención que dice todos los hombres. Y esto es importante. O sea, todos quiere decir que nadie se quede afuera. Y en otras palabras, eso nos dice algunas cosas. Primero y fundamental nos dice de que el Hijo de Dios siempre va a tener motivos para orar. Podemos tener motivos de oración de personales, de amigos, de amistades, etcétera, etcétera. Y si nadie nos dice, nadie nos manifiesta, pues si no, ya no tenemos por qué orar por nosotros, pues orar por las personas que quizás no nos han pedido la oración. Y esto es muy importante, dice por todos. Y aquí incluye buenos y malos. Aquí incluye los que están en nuestro círculo y los que no están en nuestro círculo de relación o nuestro círculo de amistad. Y en el versículo 2 comienza dando o entra en un rango muy importante, más que importante, interesante, ¿no? Entonces, y miren lo que dice el versículo 2. Por todos, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y algo aquí que me llama la atención, que Dios, a través del apóstol Pablo, nos está instruyendo en la oración, y que debemos orar por los reyes y por todos los que tienen autoridad. Esto quiere decir, incluye a los que, como dije y como termina el versículo 1, por todos los hombres, buenos y malos, etcétera, incluye también los reyes que son buenos y malos, las autoridades buenas y malas. Hermano, y yo creo que aquí ya algo nos está queriendo decir el Señor a través de su palabra. ¿Quién de nosotros no tiene diferencias con el actual gobierno? Que quizás nosotros tenemos algunas observaciones o muchas críticas que hacerle al gobierno. Y podemos tener observaciones, críticas, y podemos ver tantas cosas, el mal manejo, ministros, etcétera, 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 y todo lo que usted quiera. Y esto no es solamente aquí en Ecuador, sino en todas las partes del mundo. ¿Por qué digo en todas las partes del mundo? Porque en todas las partes del mundo, lastimosamente, es como si estuvieran cortados todos con la misma tijera. Y aquí el apóstol Pablo nos instruye a la iglesia a través de esta carta apostólica, instruye para que debemos tener en cuenta en nuestra oración por los reyes y por las autoridades. Y esto es interesante, hermano, por los buenos gobernantes y por los malos gobernantes. Y mire, en 1 de Pedro, vámonos ahora, vamos a ir usando
nuestra Biblia. Ya sabe usted, tenemos que ser bien rápidos para poder ir un poquito rápido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice así, 12:17. Dice, honrad a todos. O sea, no dice a algunos, no dice a los que son de mi partido, no dice peor, no dice a los que tienen mi línea ideológica o mi línea política, sino que dice honrar a todos. Y el contexto es, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Y mire, y esto es interesante, hermano, porque cuando dice honrad al rey, está hablando y está expresando una palabra donde se le tiene que dar el debido lugar en la oración, en nuestra oración, en nuestras plegarias de todos los días a nuestro Padre Celestial. Debemos darle un espacio para orar por nuestros gobernantes. ¿Y sabe qué? Me llama la atención de que cuando el apóstol Pedro estaba diciendo esto, honrad al rey, estaba diciendo que honre, ¿sabe qué? ¿A quién? Que oren al emperador Nerón. ¿Y sabe quién era Nerón? Ese era un monstruo, ese un hombre cruel que estaba tratando de aniquilar la fe cristiana. Y el apóstol Pedro instruye en esta parte, y después vamos a ver un poquito algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el 13, donde dice, por causa del Señor, someteos a la institución humana, ya sea al rey como a superior, y también a los gobernantes, en el versículo 14, 2, 3 y 14 de primera de Pedro. O sea, mire, el apóstol Pedro está en la línea con el apóstol Pablo a través de la carta de Timoteo, la primera carta. Están en el mismo sentir y en la misma línea, inculcando a la iglesia, y a través de esas cartas a la iglesia y a los hijos de Dios de todos los tiempos hasta ahora, de que nosotros debemos tener una actitud espiritual con nuestros gobernantes en la oración. Nuestra responsabilidad cristiana, nuestra responsabilidad como hijo de Dios hacia nuestro gobernante, aparte de pagar los impuestos, aparte de poder someternos hacia su autoridad, aparte de todas esas cosas, es una milla más, es orar por ellos. El que no es hijo de Dios, el que no es cristiano, o el que conoce poco de la palabra del Señor, se somete, puede someterse, puede obedecer a las leyes, puede pagar los impuestos, aunque no esté de acuerdo. Su corazón puede estar en desobediencia, pero lo hace porque tiene que cumplirlo. Y ya, hasta ahí llegó. Pero al cristiano se le exige algo más. Se le exige una milla más. ¿Y cuál es esa? La oración. Orar por ellos. Y mire, qué interesante, ¿no? Y este es muy importante. Ahora, ¿por qué la Biblia nos instruye a orar por nuestros gobernantes o por los que tienen autoridad, ya sean buenos o sean malos? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia nos instruye? Porque es bueno, aunque nosotros veamos de que esto es malo, pero es bueno delante del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 45, dice así la palabra del Señor. 5:45. Mire, y esto es muy importante, ¿no? Mire, en el versículo 5:45 dice, voy a leer desde el 44, ¿listo? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros amigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estas son palabras de Jesús, porque este es el sermón de la montaña, y aquí Jesús está dando instrucciones específicas a todos los cristianos, a todos sus seguidores. Y aquí entra en este campo, por ejemplo, un político que no es de nuestra línea ideológica o que no es como nosotros pensamos que debe ser, puede convertirse en nuestro enemigo, de nuestro enemigo de nuestro pensamiento.
se puede convertir en nuestro enemigo, inclusive en nuestros sentimientos, porque cuando lo vemos los aborrecemos, no queremos verlo, etcétera, etcétera. Entonces, y más aún sentimos que nos están ultrajando, y eso es lo que dice acá en el versículo 44. Orad por los que os ultrajan. Hermano, ¿cuántas personas han sido ultrajadas? Han sido presa del abuso de la autoridad de muchas personas. Porque obviamente hay una inclinación hacia la corrupción y bueno, y está por demás especificar algunas cosas. Entonces hemos sido ultrajados y dice acá, y orad por lo que os persiguen. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido? Por lo menos yo a veces me he sentido honestamente con los policías, a veces me he sentido que en vez de protegerme, me están persiguiendo. Y no me siento seguro a veces, porque yo no sé con qué cosas van a salir cuando hay esas batidas en la carretera, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que uno siente como humano. Entonces, uno puede decir, caramba, a mí no me interesa orar por ella, a mí no me interesa hacer su amistad, más bien nosotros decimos cualquier cosa por ella y nos manifestamos y expresamos y a veces tendemos y a veces nos vamos más allá, un poquito más allá, que ya vamos a ver ahorita más adelante, y a veces nos volvemos hasta... Porque ellos están ahí con ese uniforme, ya nos convertimos en enemigos. Entonces, y dice, mira, el 45 para mí es muy importante. Y habla de los enemigos, no solamente en el campo de la política, sino que los enemigos que a veces nosotros consideramos que están en contra de nosotros. Mira, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Hermano, la primera parte, cuando yo leí hoy en la tarde esto, cuando yo lo estaba volviendo a releer, porque lo estaba recordando algunas cosas, a mí me llegó tan tremenda esta parte. ¿Saben por qué? Porque mire, porque dice acá, para que seáis hijos. O sea, si no amamos, si no oramos por nuestros enemigos, no somos hijos. Eso para mí me llegó aquí en el corazón, hermano. O sea, usted puede tener enemistad, usted puede tener odio, usted puede tener lo que sea, pero ¿sabe qué? Usted, según la palabra, no según yo, hermano, discúlpeme, que lo diga. Y que a veces yo le digo, Señor, ¿por qué yo tengo que decirlo? ¿Por qué no escuchan a otros? Pero yo soy el pastor y tengo que decirlo. Dice acá que no vamos a ser, no podemos ser hijos o podemos considerarnos que no somos hijos. Cuando odiamos, cuando no bendecimos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el Hijo de Dios ama a sus enemigos. El Hijo de Dios bendice a los que le maldicen. El Hijo de Dios ora o hace el bien para los que le odian. El Hijo de Dios ora por los que los ultrajan y los persigue. Hermano, ¿saben qué? Yo dije hoy en la tarde, la próxima vez que un policía venga y me saque una multa o qué sé yo, injustamente, yo le voy a decir, está bien, voy a orar por ti. Eso es lo que me está pidiendo aquí la palabra del Señor, hermano. Hermano, es pero tan dura en tratar de entenderla. Bueno, no es dura entenderla, bueno, dura para el que no trata de poder considerar lo que dice la palabra, porque para mí es grave. Yo quiero ser llamado hijo de Dios. Yo quiero ser llamado hijo de Dios y que me diga, bien, buen siervo, fiel, justo, entra al gozo de tu Señor. Yo quiero que el Señor me diga, Él es un hijo de Dios. Hermano, esto para mí es muy, pero muy, porque mire, Dios en su infinita misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia, dice acá, Dios hace salir, palabras de Jesús, Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. O sea, no dice, por el que ora bonito, yo voy a poner el sol nomás para él. Por el que se porta bien y me obedece, yo voy a salir, yo le voy a poner solamente el sol para él. No, es para todos, hermano. Dios en su misericordia sabe y está esperando. Yo siempre digo esto, Dios en su misericordia bendice a todos. Pero hay las bendiciones espirituales para sus hijos que son especiales.
Hay bendiciones especiales para sus hijos. Hay bendiciones que es general para todos, para los buenos y para los malos, porque Dios creó al hombre y Dios cree en el hombre, y Dios aún está esperando que el hombre se vuelva a Dios, y Dios está esperando que el hombre se reconcilie con Dios, que deje sus malos caminos y que Él va a actuar en misericordia, porque Él actúa en misericordia. ¿Qué fue lo que vimos el día martes? Es tan interesante esto, hermano. A mí me llena de un desafío tremendo, hermano. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos hacen mal, ¿no? y nosotros, ¿qué por aquí, qué por acá, etcétera? Podemos reaccionar de todas maneras, de muchas maneras. Pero ¿sabe qué? El Hijo de Dios ora, hace el bien y sobre todo bendice a los que le maldicen. Ese es otro nivel, hermano. Yo me siento, yo le dije al Señor, creo que no he llegado a ese nivel. Ayúdame, me falta todo un trecho, hermano. Me falta un trecho porque y no estoy hablando aquí de nadie. Estoy hablando de mí. Me falta a mí ese trecho todavía. Y Señor, yo le dije, ten misericordia de mí. Yo quiero llegar, yo quiero ser llamado para que sean hijos. Versículo que le digo, esto es una penetración de la espada del Señor en mi corazón, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, hermano. Wow, hermano. Wow. Por eso el cristiano dice, no, yo voy a bendecir a mi gente y a los demás no. No, hermano. Si podemos bendecir a todos, bendigamos a todos. Si podemos hacer el bien para todos, hagamos. No, pero yo solamente, no, a los de mi sector. No. Para buenos y para malos. Nuestras oraciones deben ser distintivas. Orar por los que, no solamente por los que necesitan oración, sino también por los que quizás nunca nos van a pedir la oración y sabemos que quizás están pasando por algo malo. Wow, hermano. Ahora, mire, esto es interesante, ¿no? La oración produce en nuestro corazón un espíritu pacífico. Cuando nosotros intercedemos a favor de otro, no es para que cambie el otro, es para que cambie nuestra actitud o nuestro espíritu. A veces estamos con enojo, con iras, y estamos con ese deseo de poder vengarnos, y estamos, y llegamos a nuestra casa, y llegamos a cualquier parte y queremos desquitarnos con todo mundo, hermano. Hermano, Dios nos dice que oremos. ¿Saben qué? Con uno de los propósitos de la oración por otros, por nuestros enemigos, por los que nos hacen mal, por los que nos maldicen, por el que nos ultraja y nos hacen daño, etcétera, etcétera, y nos persiguen, es que nosotros tengamos un espíritu pacífico, que la paz de Dios descienda sobre nuestras vidas y que esa paz la podamos transmitir en un espíritu pacífico, en vez de pelear, en vez de discutir, en vez de estar andando en peleas, etcétera, etcétera, estar en paz. Dejárselo al Señor, Señor, Él se va a hacer cargo, porque dice, mía es la venganza, al final el que paga es Él. Si a nosotros nos maldicen, nos ultrajan, etcétera, etcétera. O, mire, esto me llama mucho la atención, hermano, ¿no? Me llama mucho la atención. Volvámonos otra vez ahora a 1 de Timoteo, ¿ya? Volvámonos otra vez a 1 de Timoteo. Me llama mucho la atención, dice, no, por los reyes. Cuando habla de los reyes y las autoridades, me llama la atención de que aquí el apóstol Pablo está dando instrucción para que oremos, está dando instrucción a Timoteo para que él aprenda y para que enseñe también a la gente, para que enseñe a la iglesia, para que enseñe a los cristianos cómo orar por los reyes y por las autoridades. Me llama la atención esto, mire, y aquí me voy a meter en una explicación que quizás no muchos se atreven a meterse. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo que oren por los reyes y por las autoridades. No le dice que se metan a la política. ¿Sí? Así como lo oyó. El apóstol Pablo le está diciendo al joven ministro Timoteo que oren
por los reyes y por las autoridades. No le dice que se meta a la política, para que cambie la situación, para que pueda, desde la política, desde allá, desde el gobierno, desde el palacio, desde el Senado, puedas hacer todas las cosas a favor de la iglesia. Yo me pregunto, mire, yo quiero preguntar aquí esto, porque me surge a mí la pregunta, y esta para mí es importante. ¿Qué hace un ministro? Ojo, estoy hablando de ministro. ¿Qué hace un ministro en la política? Y no lo estoy poniendo en manifiesto para poder decir que estoy en contra de las personas que se metan a la política, los pastores, porque han habido muchos allá ellos, etcétera, etcétera, y yo no voy a poner en tela de juicio lo que ellos dijeron. Algunas veces dijeron, Dios me dijo. Está bien. O sea, eso no lo discuto, porque a la final es ellos con Dios se la van a arreglar. Pero lo que yo estoy viendo aquí en la palabra, y de acuerdo a esta palabra, yo estoy viendo que Pablo le dice al ministro Timoteo que no se meta en la política, sino que ore, que tenga la actitud de orar. Ahora, yo quiero hacer la diferencia en esto, porque ya quizás usted ya está pensando aquí alguna cosa, ¿no? Pero entonces el pastor está en contra de que los cristianos se metan a la política. Voy a hacer la diferencia. La diferencia está en ser ministro, y vamos a poner la palabra laico. O laico es aquella persona, aquel seguidor, aquel que está en la iglesia, que está siendo discipulado o que está siendo instruido en la iglesia, pero que no es ministro, que no tiene un llamado específico para ministrar la palabra. ¿Notan la diferencia? Entonces, aquí Pablo está hablando al joven ministro Timoteo. Y más abajo, si usted ve aquí más abajo, en el capítulo 3 del mismo de 1 Timoteo, pone los requisitos para ser ministro. ¿Sí? Palabra fiel, según en el obispado, o sea, ser ministro de Jesucristo, buena obra desea. O sea, es bueno ser un ministro de Dios, pero es necesario que el obispo y aquí se pone una serie de requisitos para el ministro de Dios. Entonces, esto es importante, hermano. Y yo al estudiar esta carta de 1 Timoteo, me bota este tema. Me lanza este tema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, hermano, confundimos el ministro con el laico, o con el ministro o con el seguidor, el que está en la iglesia, el cristiano, etc. Mire, yo voy a ser bien clarito en esto, y esta es mi palabra, no es una palabra única, ni es lo que quizás es la plena verdad. Pero yo creo, y específicamente, que el que es llamado, fue llamado para ser un ministro de Dios, no tiene que meterse a la política. Porque el encargo, la asignación, la autoridad delegada para el ministro es espiritual, es predicar el evangelio de Cristo, es predicar la palabra del Señor, y no puede corromperse y no puede prostituirse por lo que quizás, y son fuertes estas palabras que estoy diciendo, y estoy muy consciente de lo que estoy diciendo, con lo que quizás le muestra la política. Hermano, el llamado del ministro es a predicar el evangelio de Cristo, no es hacer política. Ahora, de que dentro de la iglesia, de que bajo el ministerio de mi pastorado o del pastorado de alguien quieran meterse a la política, y que hayan doctores y que hayan abogados y que hayan ingenieros y que hayan con otras profesiones, etcétera, y que hagan una carrera política, pues bien, gloria a Dios, el cristiano puede ponerse y puede implementar y puede hacer una carrera política, pero siempre yo digo que es interesante y es importante de que el cristiano que se mete en la política sea siempre tenga conocimiento a lo que se está metiendo, y sobre todo tenga un corazón digno para poder meterse a la política, porque la política, hermano, no es fácil. La política es un terreno donde Satanás está reinando, hermano. Y no quiero satanizar, no estoy diciendo que estoy satanizando la política, sino que ese es un territorio de que la iglesia, ahora sí hablo de la iglesia
ha dejado pendiente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con aquellos hermanos, aquellos cristianos que dicen, no, que el cristiano no tiene que meterse en la política. Y ahora sí yo lo digo con mucha humildad y mucho respeto. No, yo sí creo que el que puede hacer carrera política, pero yo estoy hablando ahora del ministro, del pastor. El que quiere, pues, lanzar la política, tiene que dejar de ser pastor, hermano, porque no puede hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque yo he escuchado estas situaciones. Yo he escuchado esto. Oh, que pastor, mire, vamos a hacer. A mí no me han dicho, pero yo he escuchado, porque obviamente yo no. ¿Qué van a ver en mí como político? Entonces, yo he escuchado y que dicen, no, pastor, no vamos a meter a la política porque vamos a beneficiar a la iglesia. ¿Cómo? O sea, pues yo poniéndome a pensar, o sea, vamos a beneficiar a la iglesia con leyes, con decretos, etcétera, etcétera, para que la iglesia sea beneficiada. O sea, ¿cómo? O sea, vamos a tener la misma actitud de los grupos sociales que quieren llegar a la política para beneficiar a sus grupos sociales. O sea, en otras palabras, van a fomentar la corrupción. O sea, ¿acaso no es lo mismo beneficiar a la iglesia, beneficiar o bendecir con leyes que puedan ser para la iglesia? ¿Acaso eso no se llama corrupción? Cuando el gobernante tiene que gobernar para aquí, para todos, no tiene que gobernar para un grupo social o para algunos grupos sociales. El gobernante tiene que gobernar para todos, para buenos y para malos. Por eso es que, hermano, aún el cristiano que quizás se mete para la política tiene que gobernar para los homosexuales, para el ateo, para el delincuente, para los profesionales, para los no profesionales, para todo. No tiene que hacer separación, hermano. No tiene que tiene que ejercer o tiene que fomentar políticas. Pero obviamente, hermano, ¿te sabes cómo es esa situación? O sea, un cristiano o un político de veras tiene que gobernar para todos, no para beneficiar a un solo lado o a un solo grupo social en la cual yo pertenezco, hermano. Hermano, esto es interesante, hermano. Digo interesante porque es un tema donde yo he escuchado muchos debates. Y bueno, a mí no me invitan porque yo soy de bajo perfil. Entonces, pero y siempre algunos defendiendo que sí, otros que no, etcétera, pero no tratan de ver a la luz de la palabra. Y a veces la palabra de Dios la tergiversamos a nuestro favor, hermano. Y es falta un estudio serio de la palabra del Señor. Yo veo lo que yo veo es esto. Pablo le dice, hey, yo sé que Nerón es malo, yo sé que las autoridades son malas, yo sé que las autoridades que están ahora son corruptas, pero tú oras por los reyes y lo que ejercen autoridad. No que fomente la revuelta, no que fomente la rebelión, etcétera, etcétera. Un cristiano no tiene que estar en rebelión, hermano. No tiene que estar fomentando ¿cómo se llama? Las protestas y demás cosas. El cristiano tiene que estar orando, hermano. Orando por el gobernante para que el gobernante pueda cambiar su corazón y lo que están protestando, pues puedan hacerlo de una manera más pacífica. Tito 3.1, vamos a hablar. Tito 3.1. No sé si alguien me está entendiendo. Dígame amén, por favor. No hay nada de amén. Hay algunito por aquí, algunito, pero está bien. Tito capítulo 3. O usted ve aquí en 1 Timoteo, capítulo 2, usted ve que le dice, hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los reyes y los que tienen autoridad. O usted ve que dice ahí, lánzate a la política, trata de meterte en la política. ¿Le dice así? No le dice así, hermano. Estoy hablando del ministro. Yo respeto a todos los pastores que siempre tienen esa inclinación política y que quieren lanzarse pero es lo que yo veo en la palabra del Señor. Ahora, que un cristiano, o mejor dicho, que un cristiano sí puede lanzarse. Ahora, pero que un ministro de Dios pueda manifestar
y puede actuar con voz profética para poder dar la voz de Dios. Lo puede hacer con toda autoridad. Sí lo puede hacer. Puede hasta pedir cambio cuando hay autoridades que violen los principios de vida, los principios de Dios. Sí se puede hacer. Eso es bíblico, hermano. Eso es bíblico. Pero más bien la iglesia, a veces nos quedamos callados, hermano. Tito 3.1. Tito 3.1. Ahorita mi cabeza está pensando en muchas cosas que tengo que decir, o que mejor dicho, que quisiera decirlo. Pero trato de cuidarme. Tito 3.1. Mire lo que dice. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos en toda buena obra. Mire, recuérdales. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo también al ministro Tito, que también era un ministro del Evangelio, que le recuerden. Esa es la función del ministro, recordar a la gente de la iglesia, que se sujeten, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, no a salir a hacer escándalo, hermano, no a salir a hacer revuelta, a tirar piedras, a tirar gases, etcétera, etcétera. Hermano, a través de la historia han habido curas, sacerdotes, han habido pastores, que entre comillas han estado con el pueblo, haciendo revueltas. O sea, religiosos guerrilleros, hermano. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que eso es correcto? Las cruzadas, más o menos en la Edad Media, las cruzadas en la historia de la Edad Media, que surgieron a causa del nombre de Dios, recuperar terrenos y de poder ir y pelear con los paganos, etcétera, etcétera, en nombre de Dios, con la espada, y matar en el nombre de Dios. Hermano, ¿usted cree que eso es correcto? No, hermano. No, por favor. O sea, eso no es de hijo de Dios. Aquí Pablo le dice a Tito, recuérdales, subraya esa palabra ahí, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos. Mire, versículo 2 es importante, que a nadie difamen. Cuando usted ve en los estados de WhatsApp, hermano, que están defendiendo a fulano de tal, que están defendiendo al político tal, que están dándole palo al voto y que quizás nos afecta porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y a veces acaso no se ponen a discutir, no se ponen a pelear y pierden la amistad. Hermano, eso es del diablo, hermano, perdónenme. Que no sean amigos de contienda, sino amables, mostrando toda mansedumbre para toda humanidad, para toda la humanidad. Correísta, lenista, neboísta, no sé, tantos partidos que hay o tantos líderes que hay que han surgido a través de la historia de aquí en el Ecuador, y de Bolivia, y de Perú, y de Colombia, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos que andar en esas cosas, hermano. Versículo 3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Mire cómo éramos en otro tiempo. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros, hermano. Uy, uy, uy. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento. Bueno, ya. Pero sí me está entendiendo, hermano, el mensaje. Sí me está entendiendo el mensaje. Cuando oremos, hermano, oremos por nuestras autoridades. ¿Qué necesitan las autoridades de nosotros, los cristianos? No solamente que nos sujetemos, no solamente que obedezcamos, sino que también oremos por ellos. Vámonos a otro pasaje, Romanos capítulo 13. Y este es un pasaje un poquito más largo.
Romanos capítulo 13. ¿Están anotando todo? ¿Están anotando todos los versículos, hermano? Para que usted lo tenga anotado. ¿Sí? Y yo me preparo, yo trato de esforzarme para poder sustentar siempre con la palabra del Señor. Y no quisiera que esto caiga pues en saco roto, ¿no? O en balde. Bueno, Romanos 13:1 dice, mire, Pablo aquí hablando a esta carta universal de los romanos, dice a los romanos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, mire, esto es importante, porque no hay autoridad que provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y aquí el apóstol Pablo está hablando en su mente, al escribir esto, está hablando también del emperador. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo murió, sacrificado, fue un mártir. Y él sabía que iba a morir de esa manera. Por eso él no quería viajar a Roma. Pero al final tuvo que ir. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que debemos someternos, así sean malos, hermano. Porque toda autoridad proviene de Dios. La pregunta de nosotros no es por qué Dios permitió a este fulano de tal, o por qué Dios permitió a estos tales. Nuestra pregunta es, Señor, tengo que obedecer. O más que nuestra pregunta, nuestra actitud es, tengo que obedecer. Mire, ya vamos a ir más adelante. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, en otras palabras, más abajito dice, de modo, bueno, vamos a ir leyendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hermano, nuestra labor es no caer en condenación. Nuestra preocupación es no caer en condenación. Más bien, que nosotros seamos hijos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Ah? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. Ya, para eso están las autoridades. Pero ya va. Entonces dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Mire, esto es interesante. Está al servicio de Dios para tu bien. Ahora, Dios pone las autoridades y esta es una gran responsabilidad, pero nuestras autoridades o las autoridades que ahora están creen que esto es nomás como llegar como un premio. Hermano, esta es una gran responsabilidad ser una autoridad. Y aquí está no solamente las autoridades políticas, está todo tipo de autoridad. Religiosa, laboral, política, etcétera, etcétera. Es una gran responsabilidad. En otras palabras, cuando Dios pone una persona para que ocupe un liderazgo, un puesto, un cargo, o ejerza algo de autoridad, ¿sabe qué? Nosotros vamos a rendir, los que somos líderes, vamos a rendir cuenta a Dios de nuestro liderazgo y de nuestra autoridad. ¿Cómo ejercimos nuestra autoridad? Es por eso, hermano, que nosotros cuando estamos en autoridad debemos hacerlo con temor y temblor, porque algún día, hermano, vamos a comparecer todos ante el tribunal de Cristo y Dios nos va a decir, hey, yo he tenido la oportunidad de ser alcalde, yo he tenido la oportunidad de ser un político, yo he tenido la oportunidad de poder ser dirigente sindical, yo he tenido la oportunidad de poder ser un dirigente de tu cooperativa o de tu barrio. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Oye, hermano, por eso no es normal. Hay muchos que ahora, hablando de la autoridad espiritual, hay muchos que quieren ser pastores, hermano. Piensan que ser pastor es nomás así la noche a la mañana. Es una gran responsabilidad, hermano. Y no es nomás que yo siento el llamado, ¿no? Hay que tener el llamado. Ese es el tema del llamado. Es muy importante analizarlo, hermano. Pero hoy en día, ¿saben qué? Muchos se rebelan contra el pastor y ya quieren ser pastor. Y ya forman su página en Facebook, su página en Internet, etcétera. Y ya quieren tener autoridad espiritual cuando ni siquiera han tenido un proceso. Hermano, esto es serio, hermano. Ejercer cualquier tipo de autoridad, Dios nos va a demandar y nos va a hacer rendir cuenta, hermano.
Ser un papá, ser una mamá es ejercer una autoridad. Y hay padres ahora tan permisivos, hermano, madres tan permisivas, que dejan hacer a sus hijos lo que le da la gana, hermano. Dios nos va a rendir cuenta, dice la Biblia, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Dios en su momento nos va a decir, hey, yo te di 3 hijos, te di 4 hijos, te di un hijo, te di 7 hijos, los hijos que usted tenga, etcétera, o que usted va a tener. Dios te va a pedir cuenta de tu autoridad paternal, maternal. ¿Qué hiciste con tus hijos? No los instruiste. No aplicaste la disciplina. No te atreviste a disciplinarlos. Se lo dejaste al profesor de la escuela, se lo dejaste al profesor de escuela dominical. No, hermano, esto es serio, hermano. ¿Por qué? Porque mire, Dios cuando pone autoridad, dice que lo pone porque están al servicio de Dios. O sea, es decir, que si a mí me ungen, porque cuando yo fui, cuando me pusieron aquí como pastor en Manantial de Vida, no fue que yo llegué y yo ya quise ser pastor. No, hubo todo un proceso para hablar, se habló, se oró, se ayunó, se consultó, todo fue así, hermano. Todo fue como el proceso, como se debe seguir. No fue que yo de las 11 de la mañana yo llegué. ¿No? Vino mi autoridad superior, vino el pastor saliente, el pastor Cristian, etcétera, etcétera. Tuvieron acá, nos dejaron la posta, etcétera, etcétera. Y al otro día me acuerdo que nuestra autoridad vino, oró por nosotros, por mi familia, nos ungieron con aceite, etcétera, y nos posesionaron. No fue que yo llegué y punto, porque encontré aquí la iglesia sin pastor. No, todo es un proceso, hermano. Y así mismo, hermano, así mismo, cuando uno es autoridad, uno quiere saber, tiene que ser todo legalmente, no es que porque surgió y ya, y punto. No, todo, y yo me voy a hacer mi propio partido. Hermano, todo es un proceso, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere poner a la autoridad para que esté al servicio de Él. O sea, en otras palabras, la autoridad está al servicio de Él. Y hay un pasaje en la Biblia, hermano. Mire, qué interesante es esto, ¿no? Dios permitió que Saúl sea el rey, pero Dios no quería. Dios permitió. Mire, esto es lo que creo que me oiga bien. Dios permitió que Saúl sea rey, pero Dios no quería. Dice que no estaba en realidad en la voluntad de Dios, que Saúl sea rey. Porque obviamente el pueblo dijo, queremos un rey. 1 Samuel capítulo 8. Mire lo que dice. Capítulo 8 dice, ¿dónde está? Y aquí está en el versículo 8. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a los hijos por jueces sobre Israel. A los hijos de Samuel, su hijo primogénito se llamaba Joel, y el segundo Abías, ambos eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, el profeta, y le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Mire, qué importante delegar, ¿no? La generación del servicio al Señor. Esto es importante, pero ese es otro tema. Y dijeron, te has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. Mano, se pusieron a comparar con otras naciones. Dios quería gobernar a través del profeta, a través del hombre de Dios. Pero no, el pueblo quería, se puso a comparar y se comparó con las naciones extranjeras. Y obviamente dijo, danos un rey, queremos un rey, como tienen las otras naciones. Versículo 6, pero no agradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue.
Y oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. Puedo oír hasta el tono de voz de Dios. Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Hermano, cuando Dios pone a un hombre para que te lidere, obedécele. Porque Dios lo puso. No te rebeles con él. No te vayas a otro lado. Cuando tú te vas a otro lado, porque no te cae bien el que te lidera, te estás rebelando contra Dios. Ahora, hay maneras y hay formas y hay un lugar y un espacio no para rebelarse, sino para no obedecer a la autoridad. ¿Saben cuándo es? Cuando la autoridad no aplica o viola los principios de Dios. Pero mientras tú ves que el hombre de Dios, el líder, que tú estás bajo su autoridad, estás bajo la palabra del Señor, estás ejerciendo la palabra, te enseñan la palabra, te disciplinan la palabra, te exhortan la palabra, te corrigen la palabra, te habla la palabra y a ti no te gusta y tú quieres irte porque no te gusta cómo te lo dice por la palabra. No estás en contra de él, estás en contra de la palabra, estás en contra del mensaje. Hermano, cuando alguien habla en contra de un pastor que está hablando de la sana doctrina, que a veces a nosotros no nos gusta, no está en contra de esa persona, está en contra del mensaje, de la palabra. Por eso dice aquí clarito, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reine sobre ellos, porque ¿para qué está puesto el rey? ¿O para qué está puesto la autoridad? Está puesta al servicio de Dios. ¿Sí me estoy entendiendo? O sea, la autoridad espiritual Dios la pone sobre el líder, sobre el que ejerce la autoridad, sobre el gobernante, etcétera. Es autoridad delegada. Versículo 8, conforme a todas estas obras que han hecho desde el día que saqué a Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Versículo 9, ahora pues oye su voz, pero hazle la advertencia. Miren la advertencia que le dice Dios que le diga al pueblo. La advertencia solemne y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, en otras palabras le dice, hey, ustedes quieren ser gobernados por un hombre y no por Dios. Pero el hombre, ustedes no saben cómo le va a gobernar. Y ustedes todos sabemos la historia de Saúl, cómo terminó. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, querido hermano, volvámonos otra vez a 1 Timoteo. Ya voy a ir terminando, ya voy a ir terminando. Ya. Téngame paciencia. ¿Sí? ¿Sigo o me paro nomás aquí? Yo no tengo problema. Yo me paro acá nomás y yo dejo todo esto acá y voy a seguir a estar allá afuera con mis hijos. ¿O quiere que sigamos? ¿Cómo es? Dígame el asunto. Porque nadie dice a mí, hermano. A ver, ¿cómo es la cuestión acá? A ver, ya. Vamos a seguir. Entonces dice, ¿no? Versículo, no, estamos en el 13, ¿no? Romanos 13, perdón. Romanos 13. Entonces dice, ¿no? De modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y dice, a la establecido por Dios resiste, y a los que resisten, ¿en qué cosa? Acarrean condenación para sí mismos. Uy, hermano. O sea, los que se rebelan, qué condenación, hermano. Y aquí no está hablando del infierno. Están hablando de que van a tener consecuencias de su rebelión, hermano. Porque Dios nunca está de acuerdo con el rebelde. ¿Qué le pasó al diablo? ¿Qué le pasó a Lucifer? Se rebeló y lo botó. Bueno, y ahora está viviendo ahí. Y usted sabe que al final, como él va a ser lanzado al lago de fuego y hasta ahí quedó el diablito, ¿no?
Entonces, versículo 4, dice, estábamos en versículo 4, ¿no? Entonces, está el servicio de Dios. Y el servicio, versículo 4, pero si haces lo malo, 13:4 de Romano, teme porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios, mire, está al servicio de Dios otra vez para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Muy bien. Por lo cual es necesario estarle sujeto y no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué conciencia? Por causa de que estamos aprendiendo o que Dios nos dice de que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. O sea, el ministro está dedicado a enseñar, a exhortar, a predicar la palabra. Y las autoridades políticas están para eso, hacen su carrera para eso han sido llamados, para eso han sido instruidos, y Dios ya obviamente pone a gente, ya determina, pero obviamente ya hay algunos que no lo hacen por miedo, por temor, etcétera, etcétera. Yo quiero hacer otra pregunta acá. O mejor dicho, quiero afirmar esto. Cuando alguien llega a la política, tiene que gobernar para todos, hermano. No para algunos cuantos. Gobernar bien para todos. Eso es lo que Dios le va a demandar al que tiene autoridad. En el momento de que estemos ante el tribunal de Cristo, es decir, ¿y gobernaste bien? Mal. Muy bien, mal. Fuera. Te dejaste corrompir, te dejaste sobornar, etcétera, etcétera. Y lastimosamente vamos a recibir nuestro castigo, hermano, de parte de Dios. Por eso aquí nosotros no tenemos que no queremos ser los castigadores, porque cada uno va a recibir su merecido, el merecido, según nuestra obra. Entonces el gobernante está al servicio de Dios. O sea, es una autoridad delegada. ¿De cómo debemos ser nosotros? Según el versículo 5 de Romanos 13, debemos estar, ¿qué cosa? Sujeto. Nuestra responsabilidad es estar sujeto. Y así mismo, como nosotros no somos autoridad, Dios nos va a demandar, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, nos va a decir, ¿y por qué no te sujetaste? Y más bien hiciste rebelde, más bien te volviste rebelde. Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿hasta cuándo, hasta qué punto debemos obedecer? Debemos obedecer a nuestras autoridades hasta que rebasen la línea o los lineamientos de Dios. ¿Sí? Ahora, no obedezca cuando no sea el mandamiento, la instrucción, de acuerdo al alineamiento de los principios de Dios. Pero vamos a ser revoltoso, vamos a hacer a provocar un movimiento social y vamos a agarrar espada como Pedro. No, no. ¿Qué fue lo que hizo Pedrito, hermano? ¿Ah? Pedrito, el discípulo. Le cortó la oreja al pobre. ¿No? Mateo 26:51 o Juan capítulo 18. ¿No? ¿Qué le dijo Jesús? Y esto es interesante. A mí la palabra en Juan, porque es el único que pone esto de acá. Es interesante. Mira lo que le dice Jesús a Simón Pedro. Dice, entonces Simón Pedro, Juan 18 dije, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo no es así. Pedrito, no es a esa manera. No haga, o sea, no, Pedro, o sea, no puede ser revoltoso. En otras palabras, le estaba diciendo, ¿acaso no crees que yo puedo llamar ahorita a un ángel? Le puedo decir, Señor, manda un ángel. Y un 2x3, un 3 patadas, hermano. Ni siquiera con un soplido del ángel de Jehová, lo puede destruir no solamente a un hombre. Si ni Satanás le va a aguantar ni un soplido
en los tiempos finales al ángel. Porque ni siquiera va a ser Jesús, ni siquiera Jesús va a pelear, va a ser el ángel. ¿No la cree? Estos temas me gustan, estos temas aquí apocalípticos, o mejor dicho, temas finales, me apasiona. Miren, Apocalipsis 19 dice, vi a la bestia, ¿ah? Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mire, el apóstol Juan en su visión vio a la bestia, o sea, es decir, al diablo y a los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los reyes eran todos los que van a estar en ese, bueno, no quiero decirlo en un sentido así tajante, pero van a ser todos los que se van a aliar con el falso profeta y con el diablo, o sea, con el diablo, todos los gobernantes terrenales. Pero después del arrebatamiento, cuando habla aquí que estaban reunidos para pelear, guerrear contra el que montaba el caballo blanco, ¿quién va a ser ese? Jesucristo. Y contra su ejército. ¿Y quién es ese ejército? Nosotros, la iglesia, los que van a ir detrás del que está montando el caballo blanco. ¿Sí? Bueno, no el caballo blanco, pero el que montaba el caballo. Vamos a ser nosotros. Entonces, Juan vio al diablo. Y dice 19-20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Sí? Que había el falso profeta, ya usted sabe, el anticristo, ¿no? Que había hecho delante de ella, las señales que las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, hermano, ni siquiera guerrearon, hermano. Ahora, ¿quiere más o menos el detalle? Segunda de Tesalonicenses, de cómo va a ser ese momentito del ángel. ¿Quiere o no quiere? O sigo nomás. ¿Ah? Segunda de Tesalonicense, perdón. No sé si están disfrutando de la enseñanza. Díganme amén, gloria a Dios. ¿Ah? Por lo menos, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. A ver, aquí está. Mire, versículo 8. Aquí está. Dice, y entonces se manifestará aquel impío, o sea, hablando del anticristo, del Apocalipsis 19-20, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sabe cómo es eso? Solamente eso, no le aguanta ni 10 segundos, hermano. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo en otras palabras aquí, hey, Pedro, tú con una espadita quieres matar a este y quieres hacer la revuelta. Tranquilo, déjalo, que esto está en la voluntad de mi Padre. Yo puedo, si yo quiero, si no tuviera la voluntad y me quieren hacer daño, yo puedo decirle a mi papá celestial de que mande un ángel y un 2x3, esto desaparece. ¿Sí? Hermano, porque nuestra lucha, hermano, no es con espada, ni con ejército. Nuestra lucha es en la oración, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra lucha es con la oración. ¿Acaso nuestra lucha no es con principados y potestades, las tinieblas, etcétera, etcétera? Hermano, cuando yo escucho decir, ay, pastor, no sé qué hacer con mi marido, no sé qué hacer con mi mujer, yo le digo, ore. Lo primero que le digo, ore. Pero, ¿o qué quiere? ¿Torcerle el brazo? ¿Darle para su balazo? No, pues hermano. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es en la oración, con la palabra de Dios y con la oración. Siempre se corrige con la palabra, siempre se instruye con la palabra y se guerrea a través de la oración, porque la oración es nuestra arma poderosa y la palabra es como la espada del Señor que lucha por nosotros y que penetra. ¿Ah? Primera de Timoteo, volvamos otra vez a Primera de Timoteo, capítulo 2. Ya voy a terminar. Yo sé que
Bueno, si quiere criticarme por el tiempo, critíquenme, hermano. ¿Sí? No tengo problema. Ya estoy ya como el pato ya. Plumaje del pato. 1 Timoteo capítulo 2. En el versículo 2 dice, mire, por los reyes y por por todos los que tienen autoridad. ¿Para qué? Para que vivamos, hermano. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No quiere decir que porque vamos a orar, todo va a estar bien. No, para que nosotros vivamos quietos, pacíficamente. O sea, nosotros no seamos los revoltosos, que los que son del mundo, o los que son políticos, o los que tienen sus intereses personales, ellos quieren ser revoltosos, que ellos sean. Pero nosotros no, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí la palabra que a mí, que aquí me resalta es honestidad. ¿Qué quiere decir honestidad? En el original quiere decir conducta apropiada, o sea, respetar a las leyes que digan nuestros gobernantes. Pues si dice que hay que pagar el 12, 13, 14%, ya. Manifestar nuestro descontento, comentar con otro, está bien, pero pelear con otro y tratar de hacer revuelta, hermano, ¿para qué? ¿Para qué? Y versículo 3, mire, versículo 3 dice, y es porque esto es bueno y es agradable delante del Señor. O sea, ¿qué quiere decir la palabra bueno? Es que esto es valioso, que esto es recto, que esto es, que esto es lo importante, esto es lo bueno, lo correcto. Y agradable, cuando dice agradable, quiere decir aceptable delante de Dios, en otras palabras. O en otras palabras, porque esto es lo bueno, esto es lo correcto, esto es lo agradable o lo aceptable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, en otras palabras, y con eso termino. La oración en favor de otros, o por otros, o por los demás, sean buenos o sean malos, incluyendo los reyes, los del pueblo. Cuando uno ora aún por los no cristianos, esa oración es aceptada por Dios. Porque el evangelio incluye al de arriba como también al de abajo. Tanto al emperador como también al esclavo, tanto al que ejerce poder como también al indefenso, al filósofo que tiene sus filosofías o sus pensamientos, como también a la persona ignorante, al que no sabe nada. Cuando digo ignorante no lo digo en forma despectiva, sino al que no sabe nada. Hermano, el evangelio no hace diferencia, no hace sección de personas, no es clasista. El rey y el plebeyo, vamos a decirlo así, los ricos y los pobres, los aristócratas, los campesinos, el amo, el esclavo, todos tienen que estar incluidos en nuestra oración, porque el evangelio tiene un brazo ilimitado, incluye a los buenos y a los malos. La iglesia para eso existe, no solamente para edificar a los santos ni a los buenos, sino también para recibir y tratar de salvar a los pecadores a través de nuestra oración. Entonces el evangelio abraza a los cristianos y a los no cristianos. Aunque no esté de acuerdo con sus conductas, pero igual abraza, los corrige, los mete en la oración. ¿Para qué? Para que puedan ser o pedirle al Señor misericordia por ellos. Entonces, nadie tiene que estar afuera de nuestras oraciones. Yo les pregunto, nadie tiene que estar afuera de nuestras oraciones. Yo les pregunto, ¿usted ora por el presidente? ¿Ora por los del Senado? ¿Ora por los diputados allá en Bolivia, no sé, en otros países? ¿Usted ora por su alcalde? ¿Usted ora por su prefecto? Hermano, tomar decisiones en estas circunstancias, en estos momentos, hermano, es una gran responsabilidad, porque no todos van a estar de acuerdo. Que sale en la corrupción, que por acá, eso, ¿sabe qué? Siempre mi papel, o mejor dicho, siempre mi pensamiento va a ser, ¿por qué? Yo sé que es injusto, yo sé que duele saber, estamos en un país, estamos en una sociedad, no quiero hablar solamente del país, estamos en una sociedad general, en el mundial, hermano,
plagada de corruptos, de corrupción, que velan por sus intereses, hermanos. Pero la iglesia, por eso digo, la iglesia es la única entidad moral y espiritual que tiene que seguir brillando a través de la oración. Por eso la iglesia tiene que seguir conectada con el Espíritu Santo, buscando reforzar su espíritu, recargarse en la presencia del Señor. ¿Para qué nos congregamos? Nos congregamos para poder ser instruidos, para ser entrenados, para poder capacitarnos en la palabra. ¿Para qué? Para que cuando salgamos al campo de batalla, que es el mundo, podamos ser luz, podamos brillar y podamos reflejar a Jesucristo, incluir a los demás. Yo le pregunto, ¿usted ora por los homosexuales? ¿Usted ora por el ateo? ¿Usted ora por el que está en contra de usted? ¿Usted ora por todas las personas que quizás a usted no le cae o quizás humanamente a usted no le gusta? Ore por ellos también, para que el Señor haga la obra, pero más que haga la obra en usted, para que usted esté en paz, viva reposada y quietamente, esperando en el Señor. Y si ya no aguanta estar acá, anhele la segunda venida, anhele el rapto de la iglesia, anhele el arrebatamiento. Señor, ven, Señor Jesús, y dígale, ya quiero irme. Pero tenemos que estar preparados. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor les bendiga. Que esta palabra haya sido de edificación. Que Dios haya sido glorificado. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias